No eres mi hija. Las palabras flotaban en el aire lleno de humo entre ellos como una sentencia de muerte. Eleanor Hartwell permanecía paralizada en medio del campamento apache, con el vestido aún impregnado del olor a madera quemada y las manos llenas de ampollas, mientras el jefe Nathan Ahush, el hombre que la había reconocido como su propia hija ante toda su tribu apenas 3 días antes, la miraba con ojos tan duros y fríos como la piedra en invierno. «Salvé a tu nieta», susurró Eleanor con voz quebrada. «La hija de tu hijo». Corrí hacia esa cabaña en llamas cuando todos los demás se quedaron atrás. Yo, eres blanca, escupió la palabra como si fuera veneno. Hueles a las ciudades que masacran a nuestro pueblo. Hablas el idioma de los tratados escritos con nuestra sangre. Los guerreros reunidos se movieron, con las manos dirigiéndose hacia las armas. Eleanor sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Lo había dejado todo, su puesto de profesora en Boston, las deudas de juego de su padre, la humillación de ser vendida a un comerciante fronterizo como pago. Todo ello la había llevado a ese momento, 3 noches antes, cuando vio las llamas y oyó los gritos de la niña, y simplemente actuó sin pensar. Ahora, esa misma niña, la pequeña Nashota, se aferraba a las faldas de su abuela a 6 metros de distancia, con el rostro aún manchado por el hollín que Eleanor le había limpiado con su propia manga mientras salían a trompicones del infierno. Antes de embarcarnos juntos en este increíble viaje, tengo que pedirles un pequeño favor que me sale del corazón. Suscríbanse a mi canal, denle un me gusta a este video. No les cuesta nada, pero para mí significa mucho. Y díganme en los comentarios desde qué rincón del mundo lo están viendo. Su apoyo marca realmente la diferencia. Por favor, dijo Eleanor, con las rodillas ligeramente flexionadas. No tengo ningún otro sitio a donde ir. El jefe Nathan Ahush le dio la espalda, con su tocado de guerra proyectando largas sombras en la puesta de sol. Pero, ¿cómo había salido todo tan mal tan rápido? Déjame llevarte al lugar donde realmente comenzó esta historia imposible, al momento, 4 días antes, en el que Eleanor Hartwell llegó por primera vez al territorio de Nuevo México con nada más que su maleta destrozada y lo que quedaba de su dignidad, huyendo de un pasado mucho más peligroso que cualquier tribu apache. El conductor de la diligencia ni siquiera había reducido la velocidad cuando dejó a Eleanor en el cruce a las afueras de Socorro. Simplemente arrojó su bolsa al polvo y chasqueó el látigo, dejándola ahogándose en la nube de su partida. Allí de pie, con su vestido de lana de Boston bajo un calor de 40 grados, Eleanor nunca se había sentido más sola. El sol golpeaba sin piedad y el paisaje se extendía infinito en todas direcciones, nada más que matorrales, rocas rojas y un cielo tan vasto que la mareaba. En el este, los acreedores de su padre le habían dado exactamente 2 opciones: casarse con el comerciante de 53 años que había comprado las deudas de su padre o desaparecer. Ella había elegido lo segundo y había gastado sus últimos $17 en un pasaje al oeste, con la vaga idea de encontrar trabajo como profesora en uno de los pueblos fronterizos. Ese plan se evaporó en el momento en que el conductor de la diligencia le informó de que Socorro no necesitaba profesores, sino camareras y entretenimiento. Si es que entendía lo que quería decir. Eleanor lo entendió perfectamente y le dijo que prefería ir andando a Santa Fe. Así que allí estaba, sola en un cruce que no aparecía en ningún mapa que hubiera visto, con quizás 2 horas de luz diurna por delante y sin idea de en qué dirección caminar. El humo había sido visible durante unos 20 minutos antes de que Eleanor comprendiera realmente lo que estaba viendo. La delgada columna negra se elevaba desde algún lugar más allá de la cresta más cercana, y su mente de maestra catalogó inmediatamente las posibilidades. Fogata, incendio forestal, incendio en una cabaña. El viento cambió de dirección y ella percibió el olor acre de la madera quemada y algo más, algo que le hizo contraer el estómago con una alarma instintiva. Entonces lo oyó, débil, casi perdido en el viento del desierto, pero inconfundible, el grito de un niño. Eleanor no recordaba haber tomado la decisión de correr.
Su cuerpo simplemente se movió, con las piernas bombeando bajo sus pesadas faldas, olvidando la bolsa de viaje en el polvo detrás de ella. Llegó a la cima de la cresta jadeando, con el corsé apretándole los pulmones, y vio la escena que se desarrollaba abajo. Un pequeño asentamiento de estructuras de lona y pieles, un campamento apache, se dio cuenta con una sacudida de miedo. Y, en su borde, una cabaña de madera completamente envuelta en llamas. La gente formaba un círculo irregular alrededor de la estructura en llamas, pero nadie se movía hacia ella. Eleanor podía ver sus posturas congeladas, podía leer el horror impotente en su actitud, pero lo que la impulsaba a seguir adelante era el sonido que aún provenía del interior de aquel infierno, el grito de un niño atrapado por el fuego. ¿Están todos locos?, gritó Eleanor mientras corría junto a ellos. «Hay un niño ahí dentro». Una mujer extendió la mano para agarrarla del brazo, gritando algo en un idioma que Eleanor no entendía, pero ella se soltó y siguió corriendo. El calor la golpeó como una pared física cuando aún estaba a 3 metros de la puerta de la cabaña. La estructura de madera ya se estaba derrumbando hacia adentro y el humo era tan espeso que no podía ver más allá de 30 centímetros. Eleanor arrancó un trozo de su enagua, se lo presionó sobre la boca y la nariz y se lanzó por la puerta al infierno. Dentro el mundo no era más que calor, humo y el rugido del fuego devorador. Eleanor se puso a gatas, recordando algo que había leído una vez sobre el humo que se eleva y el aire más limpio cerca del suelo. Se arrastró hacia adelante, siguiendo el sonido de un llanto desesperado, con los ojos llenos de lágrimas y los pulmones pidiendo aire limpio a gritos. Su mano tocó carne caliente y la agarró, tirando de ella. Un pequeño cuerpo se materializó entre el humo. Una niña, de unos 5 o 6 años, acurrucada en un rincón donde las llamas aún no habían llegado. Los ojos de la niña estaban muy abiertos por el terror, y cuando Eleanor la agarró, luchó como un animal salvaje. «Ya te tengo», dijo Eleanor entre toses, rodeando con sus brazos a la niña que se debatía. «Ya te tengo, cariño. Ya te tengo». La viga que había sobre ellas crujió y Eleanor miró hacia arriba justo a tiempo para ver cómo empezaba a ceder. La viga estaba cayendo y Eleanor tenía quizás un segundo de vida. Se echó hacia atrás, con la niña agarrada contra su pecho, y sintió la ráfaga de aire sobrecalentado cuando la enorme viga se estrelló exactamente donde habían estado agachadas. Las brasas explotaron hacia arriba, cubriéndolas a ambas con escombros ardientes. La manga de Eleanor se incendió y ella rodó, apagando las llamas contra su cuerpo mientras mantenía a la niña protegida debajo de ella. La puerta. ¿Dónde estaba la puerta? El humo era tan espeso que no podía ver nada, no podía respirar, no podía pensar. Sus pulmones estaban llenos de fuego y su visión se oscurecía por los bordes. Gateó a ciegas, arrastrando al niño con ella, rezando para que se moviera en la dirección correcta y no más profundamente en el infierno. Su mano tocó el aire y entonces cayó de bruces sobre la tierra, rodando por 2 escalones de madera que no sabía que estaban allí. Unas manos fuertes la agarraron y la sacaron de la cabaña. Eleanor oyó un estruendo tremendo detrás de ellos cuando toda la estructura se derrumbó hacia adentro, lanzando una torre de chispas que iluminó el cielo crepuscular. Yacía boca arriba en la tierra, con la niña aún entre sus brazos, ambas tosiendo y jadeando, pero vivas. Por encima de ella aparecieron unos rostros morenos con cabello negro y expresiones que iban desde la conmoción hasta el asombro, pasando por algo que podría haber sido ira. A Eleanor no le importaba. Sostuvo a la niña y tosió hasta que todo su cuerpo tembló, y sintió el corazón de la niña latiendo contra su propio pecho quemado, y supo que, pasara lo que pasara a continuación, esto había valido la pena. Una mujer se abrió paso entre la multitud y cayó de rodillas junto a ellas, llorando de dolor o de alivio. Eleanor no sabía decir cuál de los dos. La mujer apartó a la niña de los brazos de Eleanor con suave insistencia, examinándola frenéticamente, pasando las manos por el rostro y las extremidades de la niña, oscurecidos por el humo. Al no encontrar heridas graves, apretó a la niña contra su pecho y comenzó a mecerla, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas.
Eleanor intentó incorporarse y enseguida se arrepintió. El mundo daba vueltas de forma nauseabunda y sus manos, Dios mío, sus manos, estaban cubiertas de ampollas rojas que ya habían empezado a supurar un líquido transparente. Su vestido estaba quemado en una docena de sitios. Su pelo se había soltado por completo de las horquillas y cuando intentó respirar hondo, sus pulmones se contrajeron de dolor. Agua, logró articular con voz ronca. Por favor. Alguien le puso una calabaza en sus manos llenas de ampollas y Eleanor bebió con avidez a pesar del dolor. El agua sabía a humo y ceniza, pero era más preciosa que el vino. Bebió hasta vaciar la calabaza y finalmente logró concentrarse en las personas que la rodeaban. Eran apaches, de eso no había duda. Eleanor había visto ilustraciones en libros en el este, pero nada la había preparado para la realidad de estas personas. Los hombres vestían simples taparrabos y polainas, algunos con camisas de algodón, otros con el torso desnudo a pesar del aire fresco de la noche. Las mujeres vestían faldas largas y blusas holgadas decoradas con intrincados abalorios. Todos la miraban con expresiones que ella no lograba interpretar. Lo siento, susurró Eleanor, aunque no estaba segura de por qué se disculpaba. La oí gritar. No pude evitarlo. Tuve que... Se abrió un camino entre la multitud y Eleanor sintió que se le cortaba la respiración. El hombre que se acercaba a ella tenía unos 50 años, el rostro tallado en la misma piedra roja que los acantilados circundantes, el largo cabello negro salpicado de canas y adornado con plumas de águila. Llevaba polainas de ante y una camisa decorada con púas de puercoespín, y alrededor del cuello llevaba un collar de garras de oso que lo identificaba como alguien importante. Pero fueron sus ojos los que dejaron a Eleanor paralizada, oscuros y profundos. La abrumaban con una intensidad que la hacía sentir al mismo tiempo observada y juzgada. Se detuvo a medio metro de donde ella estaba sentada en el suelo, la miró durante un largo momento y luego dirigió la mirada hacia la niña que seguía aferrada al cuello de su abuela. La pequeña había dejado de llorar y ahora miraba al hombre con ojos grandes y solemnes. El hombre dijo algo en apache y su voz resonó entre la multitud silenciosa. La mujer que sostenía a la niña respondió con tono reverencial y señaló a Eleanor con una mano temblorosa. Los ojos del hombre volvieron a posarse en el rostro de Eleanor y por un momento ella creyó ver algo brillar en lo más profundo de ellos. Sorpresa, tal vez, o respeto. Se agachó ante ella, moviéndose con una elegancia que desmentía su edad, y le tendió la mano con la palma hacia arriba. Eleanor la miró fijamente, sin saber qué quería, hasta que él señaló con impaciencia sus palmas llenas de ampollas. Lentamente, haciendo un gesto de dolor, colocó sus manos destrozadas en las de él. Él las examinó con cuidado, dándoles la vuelta para inspeccionar las quemaduras más graves. Luego la miró a los ojos y pronunció una sola palabra que ella no entendió. Apareció otra mujer con una vasija de barro, y el hombre la tomó, la abrió, y comenzó a aplicar una especie de ungüento grasiento a las quemaduras de Eleanor con una delicadeza sorprendente. El dolor se alivió casi de inmediato, sustituido por una bendita frescura que la hizo desplomarse de alivio. Gracias, susurró Eleanor. El hombre aplicó el ungüento en todas las quemaduras visibles, sus manos, sus antebrazos, donde las mangas se habían quemado, incluso una zona del cuello que ella no sabía que estaba lesionada. Cuando terminó, se puso de pie y volvió a hablar en apache, con voz autoritaria. La multitud respondió con un sonido que Eleanor no supo identificar. No era exactamente de acuerdo, ni de celebración, sino algo entre ambos. El hombre se volvió hacia Eleanor y le tendió la mano de nuevo, esta vez para ayudarla a levantarse. Ella la tomó con cuidado y él la puso de pie con facilidad. Una vez que estuvo erguida, no le soltó la mano. En cambio, la levantó en alto, mostrándola a la tribu reunida, y habló con una voz que se escuchó en todo el campamento. Eleanor no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero podía sentir el peso de cada palabra. Podía ver cómo las expresiones de la gente pasaban de la curiosidad a otra cosa, algo que parecía casi aceptación. Cuando el hombre terminó de hablar, finalmente soltó su mano y colocó la palma de la suya contra su propio pecho. Natanahush,
dijo claramente. Luego colocó esa misma palma sobre el pecho de Eleanor, sobre su corazón, y dijo otra palabra, una que sonaba como un nombre pero que no significaba nada para los oídos ingleses de Eleanor. Lo que ella aún no entendía era que él acababa de reclamarla como su hija delante de toda su tribu, uniéndola a él con palabras que no podían deshacerse fácilmente. La mujer que había estado sosteniendo a la niña, la abuela de la niña, supuso Eleanor, se acercó a ella con pasos cautelosos, como si Eleanor pudiera salir corriendo como un ciervo asustado. Tenía unos 45 años, el rostro marcado por una vida dura, pero aún hermoso, con pómulos altos y ojos que encerraban la profundidad de una sabiduría ancestral. Tocó suavemente el hombro de Eleanor, le dijo algo en apache y luego le indicó con un gesto que la siguiera. Eleanor miró al jefe Nathan Ahush, porque era evidente que él era el jefe, por la forma en que los demás le mostraban respeto, y él asintió una vez, dándole su permiso. La mujer condujo a Eleanor a través del campamento, pasando junto a fogatas y wickiups cubiertos de pieles, junto a grupos de personas que interrumpieron sus conversaciones para mirar a la mujer blanca que caminaba entre ellos. Los niños se asomaban detrás de las faldas de sus madres, con los ojos oscuros muy abiertos por la curiosidad. Los perros olfateaban las faldas chamuscadas de Eleanor y se dispersaban cuando ella tropezaba, con las piernas aún temblorosas por la conmoción y la inhalación de humo. Llegaron a una cabaña más grande, ligeramente apartada de las demás. La mujer abrió la solapa de piel y le indicó a Eleanor que entrara. En el interior, el espacio era oscuro y sorprendentemente fresco, y el aire olía a salvia y a algo dulce que Eleanor no podía identificar. El suelo estaba cubierto de mantas tejidas, y las paredes estaban llenas de cestas, algunas llenas de alimentos secos y otras con lo que parecían hierbas medicinales. La mujer guió a Eleanor para que se sentara en una pila de mantas y luego desapareció de nuevo en el exterior. Eleanor se quedó allí sentada en la penumbra, con las manos quemadas cuidadosamente apoyadas en el regazo, y trató de asimilar lo que acababa de pasar. Había salvado a una niña apache, y, de alguna manera, al hacerlo, había sido, ¿qué? ¿Adoptada? ¿Aceptada? No tenía ni idea de lo que significaba aquella ceremonia, pero la mano del jefe sobre su corazón le había parecido significativa, permanente. La mujer regresó con la niña a cuestas. Le habían limpiado la cara de hollín, dejando al descubierto una piel morena y suave y unos enormes ojos oscuros que se fijaron en Eleanor con una intensidad inquebrantable. No podía tener más de 5 años. Era pequeña y delicada, con el pelo negro todavía revuelto por la terrible experiencia. La mujer, la abuela, Eleanor, ahora estaba segura, se arrodilló junto a Eleanor y volvió a tomar suavemente sus manos quemadas. Dijo algo en apache, con tono tranquilizador, y comenzó a aplicar más ungüento refrescante. La niña observaba cada movimiento con la misma intensidad solemne. «Soy Eleanor», dijo Eleanor en voz baja, mirando a la niña. «Eleanor Hartwell». La niña ladeó la cabeza, claramente sin entender, pero algo en su expresión se suavizó ligeramente. La abuela le habló a la niña en apache, y ésta respondió con una voz tan baja que Eleanor casi no la oyó. La abuela sonrió por primera vez desde que Eleanor la había conocido, una expresión genuina que transformó todo su rostro, y señaló con un gesto a Eleanor y a la niña. «Nashota», dijo la abuela con claridad, tocando el pecho de la niña. Luego tocó el pecho de Eleanor y dijo algo que sonó como una pregunta. «Eleanor», repitió Eleanor, «el Eanor». La abuela probó el nombre, pronunciándolo maravillosamente mal, y la niña se rió, un sonido inesperado y encantador que hizo que a Eleanor se le hiciera un nudo en la garganta por la emoción. Ahí estaba esta niña, que acababa de ser rescatada de un edificio en llamas, que acababa de perder lo que Eleanor suponía que era su hogar y posiblemente a miembros de su familia, y aún así encontraba algo por lo que reírse. La abuela dijo algo más, esta vez más largo, y aunque Eleanor no entendió las palabras, el significado quedó claro por su tono y sus gestos. «Tú la has salvado. Gracias. Eres bienvenida aquí».
Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, lágrimas que había estado conteniendo desde que la diligencia la había abandonado en aquel cruce de caminos abandonado de la mano de Dios. Asintió con la cabeza, sin confiar en su voz, y la abuela le apretó el hombro con una fuerza sorprendente. Luego le dieron de comer. Una comida sencilla, a base de una especie de pan plano de maíz y frijoles cocinados con trozos de carne que Eleanor no supo identificar y que no le importaron porque tenía mucha hambre. La pequeña Nashota se sentó pegada a Eleanor mientras comían, como si temiera que Eleanor desapareciera si no mantenía el contacto. La confianza de la niña era absoluta y de alguna manera aterradora en su inocencia. Cuando la oscuridad se apoderó por completo del exterior, más mujeres entraron en la tienda, trayendo consigo ropa, agua y miradas amables. Ayudaron a Eleanor a quitarse el vestido destrozado, un proceso que la hizo silbar de dolor al pegarse la tela a las quemaduras, y la lavaron suavemente con agua tibia y paños suaves. Una mujer, más joven que las demás, vio claramente la espalda llena de cicatrices de Eleanor antes de que nadie pudiera protestar, y Eleanor observó cómo sus ojos se abrían con sorpresa antes de que rápidamente controlara su expresión y la volviera neutra. Esas cicatrices eran antiguas, de una infancia que Eleanor intentaba no recordar, pero aún tenían el poder de silenciar cualquier habitación. Las mujeres continuaron con sus cuidados sin hacer comentarios, vistiendo a Eleanor con un suave vestido de piel de ciervo que le llegaba hasta la mitad de la pantorrilla y que se sentía como mantequilla contra su piel maltratada. Le trenzaron el pelo, un gesto íntimo que hizo que Eleanor quisiera llorar, y le aplicaron más ungüento en las manos y los brazos. Durante todo ese tiempo, Nashota observaba con sus solemnes ojos oscuros, tocando de vez en cuando la rodilla de Eleanor, como para asegurarse de que aquella extraña mujer blanca era real y se quedaba. Cuando las mujeres finalmente se marcharon, la abuela preparó las mantas para dormir, colocando la ropa de cama de Eleanor cerca de donde ella y Nashota dormirían. El mensaje era claro. Eleanor estaba bajo su protección, al menos por esa noche. Tumbada en la oscuridad, escuchando los sonidos del campamento que se preparaba para pasar la noche, voces bajas, un bebé llorando, perros ladrando a algo en la distancia, Eleanor trató de dar sentido a su situación. No tenía dinero, ni posesiones más allá de una bolsa de viaje que había dejado en un cruce de caminos, ni forma de llegar a Santa Fe o a cualquier otro lugar. Pero tenía un techo sobre su cabeza, comida en el estómago y una niña pequeña que ya se había ganado un pedazo de su corazón. Pensó en la forma en que el jefe Natanahush había levantado su mano, en la solemnidad de su voz cuando se había dirigido a su tribu. Fuera lo que había dicho, lo que había hecho, había cambiado algo fundamental. Mañana tendría que entender qué significaba eso, qué se esperaba de ella, si esa aceptación era temporal o algo más. Por ahora, sin embargo, cerró los ojos y dejó que el cansancio la sumergiera, con la pequeña mano de Nashota acurrucada con confianza en la suya, a pesar de las vendas y las ampollas. No tenía forma de saber que acababa de ser adoptada como hija del jefe, ni que su pasado ya galopaba hacia este campamento con intenciones mortales. Eleanor se despertó con el sonido de voces femeninas y el olor a humo, no el humo aterrador del incendio de ayer, sino el aroma hogareño de los fuegos de cocina que se reavivaban. Por un momento, desorientada, pensó que había vuelto a su pequeña habitación en la pensión de Boston, pero el vestido de piel de ciervo que llevaba y el dolor en los pulmones le recordaron rápidamente dónde estaba. Se incorporó con cuidado, con las manos quemadas palpitando a pesar del descanso nocturno, y se encontró sola en la tienda. La luz del sol se filtraba a través de la cubierta de piel, pintando todo con cálidos tonos dorados. Afuera, el campamento ya bullía de actividad. Las mujeres se movían entre las hogueras, preparando la comida de la mañana. Los niños corrían entre las chozas, y sus risas se propagaban en el aire fresco de la mañana. Los hombres se sentaban en pequeños grupos, algunos trabajando en armas, otros en lo que parecían artículos de cuero. Todos parecían tener un propósito, un lugar en el ritmo de la mañana.
Eleanor se quedó indecisa en la entrada de la cabaña, muy consciente de cómo debía de parecer. Una mujer blanca, con un vestido apache, con el pelo rubio trenzado de una forma que probablemente resultaba ridícula, y las manos envueltas en tiras de tela para proteger las quemaduras. Varias personas la miraron, con expresiones que iban de la curiosidad a la desconfianza, pero nadie se acercó a ella. Entonces apareció Nashota, corriendo hacia ella con la energía ilimitada de una niña que ya había olvidado el terror del día anterior. Agarró la falda de Eleanor con ambas manos y tiró de ella, parloteando algo en apache que Eleanor no entendía, pero cuyo entusiasmo era inconfundible. La abuela, Eleanor realmente necesitaba aprender su nombre, la seguía a un ritmo más tranquilo, llevando un cuenco de madera. Sonrió a Eleanor y le indicó con un gesto que se sentara junto al fuego cercano. Eleanor obedeció y la abuela le entregó el cuenco, que contenía una especie de gachas de maíz mezcladas con miel y nueces. Estaba delicioso. Mientras Eleanor comía, la abuela le habló en apache, en tono coloquial, como si Eleanor pudiera desarrollar de repente la capacidad de entenderlo por el simple hecho de estar expuesta a él. Nashota se sentó pegada a Eleanor y de vez en cuando le robaba trocitos de nueces del cuenco con sus dedos rápidos y traviesos, lo que hacía sonreír a Eleanor a pesar de todo. Una sombra se proyectó sobre ellas y Eleanor levantó la vista para encontrar al jefe Natanahush de pie allí, con una expresión indescifrable a la luz de la mañana. Le dijo algo a la abuela, quien respondió con una serie de palabras en apache que incluían varios gestos hacia Eleanor. Los ojos del jefe no se apartaron del rostro de Eleanor durante este intercambio. Finalmente, se agachó ante Eleanor, como había hecho la noche anterior, y le habló directamente en apache. Cuando ella solo pudo mirarlo con impotencia, lo intentó de nuevo, esta vez complementando sus palabras con gestos. Se señaló a sí mismo, dijo su nombre, luego señaló a Eleanor y repitió esa palabra, la que había usado la noche anterior cuando había colocado su mano sobre el corazón de ella. No lo entiendo, dijo Eleanor en voz baja. Lo siento, no hablo. Él levantó una mano para hacerla callar y luego gritó algo al campamento en general. Apareció un joven, de unos 19 o 20 años, con ojos inteligentes y un rostro abierto y amistoso. El jefe le habló largo y tendido, y el joven asintió con la cabeza, con expresión cada vez más seria. Entonces, para sorpresa de Eleanor, el joven habló en un inglés titubeante pero claro. Me llamo Kelly. Aprendí su idioma en la escuela misionera antes de que mi familia me trajera a casa. El jefe Natanahush me ordena que le transmita sus palabras. El alivio de Eleanor fue tan profundo que se sintió mareada. Gracias a Dios, por favor, necesito entender lo que está pasando. Ayer, el jefe dijo algo, hizo algo, y todos. Salvaste a Nashota, interrumpió Kelly con tono reverente. Es la nieta del jefe Natanahush. Su hijo, el padre de ella, fue asesinado por los casacas azules hace 3 inviernos. La esposa de su hijo, la madre de Nashota, murió al dar a luz a Nashota. El jefe ya ha perdido mucho. Nashota es todo lo que le queda de la descendencia de su hijo. Eleanor miró a la niña que se apretaba contra su costado y comprendió. El incendio. La salvé del incendio. Corrió hacia las llamas cuando los demás se quedaron paralizados por el miedo. Dijo Kell, y había algo parecido al asombro en su voz. Usted, una mujer blanca que no tiene ningún vínculo con nuestro pueblo, arriesgó su vida por una niña apache. El jefe Natanahush dice que esto es una señal. Dice que tiene el corazón de una guerrera a pesar de su piel pálida. No soy una guerrera, protestó Eleanor. Soy profesora de Boston. Solo oí gritar a una niña. Cualquiera habría... No, dijo Kelly con firmeza. No cualquiera. Ni siquiera algunos de los nuestros se movieron para salvarla. El calor era demasiado intenso. El fuego demasiado feroz. Pensaron que ya estaba perdida. Pero tú no pensaste. Actuaste. El jefe Natanahush dice que eso te hace digna. ¿Digna de qué? Kelly intercambió una larga mirada con el jefe, quien asintió una vez. Kelly se volvió hacia Eleanor con expresión solemne. Te ha reclamado como su hija. Ante toda la tribu ha pronunciado las palabras de adopción.
Ya no eres una extraña blanca, eres su hija, hermana de su hijo fallecido, tía de Nashota. Ahora eres miembro de nuestra tribu. Eleanor sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Él? ¿Qué? Pero yo no he aceptado. No entiendo vuestras costumbres. No puedo simplemente. Ya está hecho, dijo Kelly con sencillez. Las palabras se han pronunciado. La tribu ha sido testigo. El jefe Nathan Ahush no habla a la ligera, y su palabra es ley entre nuestro pueblo. Eleanor miró al jefe que la observaba con esos ojos profundos e indescifrables. Luego miró a Nashota, que se había quedado dormida a su lado, con una manita agarrada al vestido de Eleanor. Miró a la abuela, que le sonrió con tal calidez que le hizo doler el pecho. No, no tengo a dónde ir, admitió Eleanor en voz baja. Huyendo de las deudas en Boston, me vendieron a un comerciante para pagar las pérdidas de juego de mi padre. Pero en lugar de eso, huí. No tengo nada. No soy nada. Kell tradujo y la expresión del jefe cambió, no a compasión, sino a algo que parecía casi ira. Habló rápidamente, con tono agudo, y Kell le tradujo. El jefe Natanahush dice que no eres nada. Eres valiente. Eres honorable. Salvaste a su nieta cuando no tenías motivos para hacerlo, cuando no tenías nada que ganar. Eso te hace más que muchos que lo tienen todo. Dice que aprenderás nuestras costumbres, te convertirás en una de los nuestros. Y cualquiera que diga que no eres nada tendrá que responder ante él. La ferocidad de esas palabras, la certeza absoluta, hizo que a Eleanor se le hiciera un nudo en la garganta por la emoción. Miró al jefe Apache que la había reclamado como su hija, que le había dado un lugar cuando ella no tenía ninguno, y sintió que algo cambiaba en lo más profundo de su pecho. Gracias, susurró, y que le tradujo. Dígale, dígale que intentaré ser digna de este honor. El jefe asintió una vez, con satisfacción en su rostro, luego se levantó y se alejó con paso firme, con un porte regio y autoritario. Kelly se quedó un momento más. Debes comprender, dijo en voz baja, que esto es muy inusual. El jefe Nathan Ahush nunca ha adoptado a alguien que no sea de nuestra sangre. Habrá quienes lo cuestionen, quienes resientan tu presencia. Pero él ha hablado, y su palabra te protege. Aprende rápido, demuestra que eres digna, y tal vez. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tal vez hayas encontrado aquí algo que no podías encontrar en tu Boston. Con eso la dejó sentada junto al fuego, con Nashota durmiendo a su lado y un futuro que nunca había imaginado extendiéndose ante ella. Pero Eleanor no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su pasado aún no había terminado con ella y que la seguridad era una ilusión temporal que podía desvanecerse en cualquier momento. Los días siguientes se establecieron en un ritmo que reconfortaba y agotaba a Eleanor. La abuela, cuyo nombre, según le dijo Kell a Eleanor, era Desba, que significa va a la guerra, se tomó muy en serio la educación de Eleanor. Desde el amanecer hasta el atardecer, Desba le enseñó a Eleanor a hacer de todo: cómo mantener el fuego correctamente, cómo preparar diferentes alimentos, cómo curtir pieles, cómo identificar plantas útiles en el matorral, cómo tejer cestas con ramas de sauce. El trabajo era interminable y físicamente exigente, algo para lo que la refinada educación de Eleanor en Boston nunca la había preparado. Pero aprendió. Con la ayuda de Dios, aprendió con una concentración desesperada, porque podía ver el escepticismo en los ojos de algunas personas cuando la miraban. No todo el mundo estaba contento con la decisión del jefe Nathan Ahush de adoptar a una mujer blanca. Había miradas de reojo, conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando ella se acercaba. Algunas miradas abiertamente hostiles de guerreros que claramente pensaban que ella no encajaba allí. Nashota se convirtió en su sombra constante, parloteando en apache, un idioma que Eleanor poco a poco, muy poco a poco, comenzó a comprender. La niña le mostraba objetos y les decía sus nombres, y luego esperaba pacientemente a que Eleanor los repitiera. Se reía cuando Eleanor destrozaba la pronunciación, pero nunca con crueldad. Era como tener la profesora de idiomas más entusiasta y comprensiva del mundo.
El jefe Nathan Ahush observaba sus progresos desde la distancia, sin interferir nunca, pero siempre atento. Eleanor lo sorprendía observándola mientras luchaba por llevar agua del arroyo, o mientras se quemaba los dedos, sus manos ya en proceso de curación, intentando hacer pan plano, o mientras intentaba entender las conversaciones que tenían lugar a su alrededor. Nunca le ofrecía ayuda, nunca le facilitaba las cosas, y Eleanor entendía por qué. Tenía que demostrar su valía, no ante él, sino ante la tribu. Él le había dado la protección de su nombre, pero el respeto había que ganárselo. En su quinto día en el campamento, Eleanor estaba moliendo maíz con un mortero de piedra cuando oyó voces cerca del límite del campamento. Levantó la vista y vio a varios guerreros a caballo que se acercaban, y todo el campamento se movió. La atención de todos se dirigió hacia los jinetes. Kelly apareció a su lado. «Vuelven los exploradores», dijo en voz baja. «Llevan 3 días vigilando el fuerte de los casacas azules». Eleanor observó cómo el jefe Nathan Ahush se adelantaba para recibir a los exploradores. El jinete que iba en cabeza desmontó y habló con urgencia, señalando con un gesto la dirección de la que venían. Incluso desde la distancia, Eleanor podía ver la tensión en cada línea del cuerpo del jefe. «¿Qué está pasando?», le preguntó a Kelly. «Los soldados están buscando algo», respondió Kell con expresión preocupada. «O a alguien. Los exploradores dicen que han cabalgado sin descanso, mostrando algo, un papel con un dibujo, a los colonos y a otras tribus». A Eleanor se le heló la sangre. «¿Un dibujo? Preguntan por una mujer blanca que huyó de los territorios hace 3 semanas. Dicen que la buscan por robo y que debe ser devuelta para enfrentarse a la justicia». Las manos de Eleanor se entumecieron. El mortero se le cayó de las manos y golpeó con estrépito la piedra de moler. «Me están buscando a mí». Kelly se volvió para mirarla, con los ojos muy abiertos. «¿A ti? ¿Los soldados te buscan a ti?» «Yo no he robado nada», dijo Eleanor rápidamente, con desesperación. «Mi padre se jugó todo lo que teníamos. Un comerciante llamado Silas Crawford compró sus deudas y parte del pago fui yo. Tenía que casarme con Crawford, trabajar en su tienda, básicamente convertirme en su propiedad. Cogí todo el dinero que pude encontrar. Era mi propio dinero, de dar clases, que mi padre había robado y le había dado a Crawford. Y huí, pero Crawford tragó saliva. Crawford es vengativo. Debe de haberle dicho al ejército que le robé. Debe de haber ofrecido una recompensa». La expresión de Kell era difícil de descifrar. «Esto es un asunto serio. Si los soldados vienen aquí, si te encuentran...» «Me iré», dijo Eleanor inmediatamente, empezando a levantarse. «No causaré problemas a la tribu. Yo...» «Siéntate». La orden vino del propio jefe Nathan Ahush, que había aparecido detrás de ellos sin que se dieran cuenta. Kelly tradujo rápidamente la confesión de Eleanor, y el rostro del jefe permaneció impasible en todo momento. Cuando Kelly terminó, el jefe habló largo y tendido, con un tono mesurado y firme. Kelly tradujo: «El jefe Nathan Ahush dice que no te irás. Ahora eres su hija. La tribu protege a los suyos, pero debes contárselo todo, la verdad de lo que pasó, para que él pueda decidir cómo responder si vienen los soldados». Y Eleanor se lo contó todo. Todo. La adicción al juego de su padre tras la muerte de su madre. Las deudas crecientes. La noche en que Crawford llegó a su casa con unos papeles que, en esencia, convertían a Eleanor en propiedad suya hasta que se saldara la deuda. La pequeña bolsa de cuero con monedas que había ahorrado de su sueldo como profesora y que su padre había entregado a Crawford como parte del pago inicial. Su propio dinero, ganado con su propio trabajo, que Crawford había guardado bajo llave en la caja fuerte de su tienda. «Lo recuperé», dijo Eleanor con voz temblorosa. «La noche antes de casarme con él, forcé la cerradura de su caja fuerte. Mi padre me enseñó a forzar cerraduras cuando era joven. Decía que era una habilidad útil. Y solo cogí lo que era mío. $23. Dejé una nota explicando exactamente lo que había cogido y por qué. Luego compré un pasaje en la primera diligencia que se dirigía al oeste». El jefe Nathan Ahush escuchó la traducción sin interrumpir, con el rostro impasible.
Cuando Kelly terminó, el jefe permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada clavada en Eleanor. Finalmente habló, y Kell tradujo. Solo cogiste lo que te pertenecía. Eso no es robo, es recuperar lo que te fue robado. Pero los casacas azules no lo verán así. Creerán más la palabra del comerciante blanco que la tuya. Si vienen aquí, si te reclaman, eso significará problemas para la tribu. Entonces me iré, repitió Eleanor. No voy a... El jefe levantó la mano para hacerla callar. Volvió a hablar y la traducción de Kelly hizo que a Eleanor se le llenaran los ojos de lágrimas. Has salvado a mi nieta. Has trabajado duro para aprender nuestras costumbres. Has mostrado respeto y humildad. Eres mi hija, y yo no abandono a mis hijos. Pero debes estar preparada. Si vienen los soldados, puede que tengas que tomar decisiones difíciles. Por ahora, te quedarás en el campamento, a la vista, aprendiendo. No te esconderás como un conejo asustado, te mantendrás erguida como lo hace una mujer apache, con dignidad y fuerza. Eleanor asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. El jefe la observó un momento más y luego dijo algo más. Dice, tradujo Kell, que a veces el pasado nos persigue, pero no tenemos que enfrentarlo solos. Pensará en este problema y decidirá cuál es el mejor camino a seguir. Confía en él. Mientras el jefe se alejaba, Eleanor sintió la pequeña mano de Nashota deslizarse en su mano sin vendar. La niña la miró con esos ojos oscuros y solemnes y le dijo algo en apache que Eleanor empezaba a entender. No llores, pero Eleanor lloraba de todos modos, porque la bondad de fuentes inesperadas siempre había sido su perdición, y porque sabía que huir ya no era una opción. Pasaron 3 días más, y cada uno de ellos fue como contener la respiración bajo el agua. Eleanor se dedicó al aprender con renovada intensidad, como si demostrar su valía pudiera de alguna manera proteger a la tribu de los problemas que ella había traído a sus puertas. Desba parecía percibir su desesperación y la presionaba aún más, enseñándole no solo habilidades domésticas, sino también conocimientos de supervivencia. ¿Qué plantas se podían comer? ¿Cuáles podían curar? ¿Y cuáles podían matar? ¿Cómo interpretar el cielo para predecir el tiempo? ¿Cómo moverse silenciosamente entre la maleza sin dejar huellas evidentes? No fue hasta el cuarto día cuando Eleanor comprendió lo que Desba estaba haciendo realmente. Prepararla para huir, si fuera necesario. Se dio cuenta de ello cuando Desba la llevó al matorral más allá del campamento, aparentemente para recoger salvia medicinal. Pero en lugar de recolectar plantas, la anciana condujo a Eleanor a un pequeño cañón con múltiples salidas. Señaló cada una de ellas y habló lo suficientemente despacio como para que Eleanor pudiera entender las palabras apaches. Por aquí, al norte, se llega a la meseta. Por aquí, al este, se llega al río. Por aquí, al oeste, se llega a las montañas. Recuérdalo. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó Eleanor en su apache titubeante. Desba puso cara seria. Porque a veces debemos conocer todos los caminos antes de poder elegir por cuál seguir. Ahora eres la hermana de mi hijo. Te enseño lo que le enseñaría a mi propia hija. Esa noche, Eleanor yacía despierta en la tienda, escuchando la respiración tranquila de Desba y los ocasionales sonidos del sueño de Nashota. La niña se había acostumbrado a dormir acurrucada junto a Eleanor, con su pequeño cuerpo irradiando confianza y calidez. La idea de marcharse, de no volver a ver nunca más el rostro de esta niña, de decepcionar al jefe Natanahush, que le había dado un lugar cuando ella no tenía ninguno, era casi insoportable. Pero la idea de que los soldados irrumpieran en este pacífico campamento, de que estallara la violencia por su culpa, de que Nashota quedara atrapada en el fuego cruzado, eso era peor. Aún estaba luchando con estos pensamientos cuando llegó la mañana, anunciada por los perros que ladraban frenéticamente en el perímetro del campamento. Eleanor se incorporó, al instante alerta, y sintió que Desba hacía lo mismo a su lado. Salieron de la tienda y se encontraron con un campamento sumido en un caos controlado. Los guerreros cogían las armas, las mujeres reunían a los niños, todos los ojos se volvían hacia el este, donde el polvo se alzaba contra el cielo del amanecer. Jinetes,
3. E incluso desde la distancia, Eleanor podía ver el azul de los uniformes militares. Eleanor, Kelly apareció a su lado con el rostro tenso. El jefe Natanahush te ordena que vengas conmigo. Ahora mismo. Ella quería discutir, insistir en que no se escondería mientras otros se enfrentaban al peligro por su culpa, pero la mirada de él la detuvo. No era una petición. Ella lo siguió a través del campamento hasta la tienda más grande del jefe, con Nashota aferrada a su falda y negándose a quedarse atrás. Dentro, el jefe Natanahush ya estaba vestido con su atuendo formal, el tocado de guerra completo, el collar de garras de oso, las polainas de ante decoradas con intrincados trabajos de plumas. Parecía en todo momento el líder de su pueblo, poderoso e inquebrantable. Cuando Eleanor entró, él le indicó que se sentara y luego habló rápidamente con Kelly. «Han venido los soldados», tradujo Kelly. «Preguntan por la mujer blanca. Tienen documentos que dicen que eres propiedad de Silas Crawford, que le robaste y que debes ser devuelta. El jefe Natanahush hablará con ellos, pero debes entender que no puede mentir a los soldados. No puede decir que no estás aquí si te lo preguntan directamente. Hacerlo pondría en peligro a toda la tribu si se descubriera la mentira». «Lo entiendo», dijo Eleanor, con una voz más firme de lo que se sentía. «¿Qué quiere que haga?» El jefe volvió a hablar y Kelly tradujo con cuidado. «Dice que debes decidir. Si deseas ir con los soldados, enfrentarte a su justicia en los tribunales de los hombres blancos, él lo permitirá. Si deseas reclamar la protección de la tribu, presentarte como su hija y exigir que respeten su autoridad sobre ti, él te apoyará. Pero debes comprender que la segunda opción puede significar conflicto. Puede significar que los soldados regresen con más hombres. Puede significar problemas para todos los que están aquí. La elección es tuya, pero debes tomarla ahora y debes vivir con las consecuencias que se deriven de ella». Eleanor miró al jefe Natanahush, a este hombre que la había acogido como parte de su familia, sin otra razón que el hecho de que ella había hecho lo correcto cuando era necesario. Miró a Nashota, que la observaba con total confianza. Miró sus propias manos, cuyas quemaduras finalmente estaban sanando, marcadas por la prueba física de su decisión de correr hacia el fuego en lugar de quedarse a salvo. «Elijo quedarme», dijo con claridad. «Elijo la tribu. Elijo ser su hija, si aún me aceptan sabiendo los problemas que eso podría acarrear». La expresión del jefe no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Aprobación, tal vez, o una sombría satisfacción. Asintió una vez y luego pronunció una sola palabra en apache. «Bien», tradujo Kelly. «Dice que esa es la respuesta de una mujer apache, no de una niña asustada. Ahora te mantendrás a su lado y te enfrentarás a estos soldados como su hija. No te humillarás, no te disculparás por haber sobrevivido. Te mantendrás con dignidad y veremos qué honor poseen los casacas azules». Afuera, el campamento había formado un círculo aproximado, con la choza del jefe Natanahush en el centro. Los 3 soldados habían desmontado y permanecían de pie, incómodos, con las manos cerca de sus armas, pero sin llegar a desenfundarlas. Eleanor vio al salir que eran jóvenes, probablemente ninguno mayor de 25 años. El líder, un teniente con un bigote fino y ojos nerviosos, dio un paso adelante cuando apareció el jefe. «Jefe Natanahush», dijo el teniente, pronunciando mal el nombre. «Estamos buscando a una mujer blanca, pelo rubio, ojos azules, alrededor de 1,65 m de altura. Se le busca por robo y debe ser devuelta a Socorro para enfrentarse a los cargos. Tenemos motivos para creer que podría estar en esta zona». El jefe Natanahush permaneció en silencio, dejando que las palabras flotaran en el aire. El teniente se movió incómodo, mirando a sus 2 compañeros. Finalmente, el jefe habló en apache y Kelly tradujo. «¿Por qué los casacas azules buscan a una mujer blanca en tierras apaches? ¿Por qué estaría ella aquí?» «La seguimos hasta el cruce, a unos 2 kilómetros de aquí», dijo el teniente. «Después de eso perdimos su rastro, pero alguien de otra tribu dijo que vio a una mujer blanca dirigiéndose en esta dirección. Mire, no queremos problemas. Solo necesitamos recogerla e irnos». El jefe volvió a hablar y, aunque no lo tradujo,
Eleanor pudo percibir la dureza en su voz. La traducción de Kelly fue igualmente dura. Hay una mujer blanca aquí. Es mi hija. La he adoptado según nuestras leyes. Está bajo mi protección. Si desean llevársela, deben convencerme de que la ley de los hombres blancos tiene más valor que el derecho de un padre a proteger a su hija. El teniente abrió mucho los ojos y miró más allá del jefe, hacia donde estaba Eleanor, con Nashota todavía aferrada a su falda. Señora, ¿es usted Eleanor Hartwell? Eleanor levantó la barbilla como había visto hacer a las mujeres apaches cuando se enfrentaban a algo difícil. Sí, lo soy. Señora, tiene que venir con nosotros. El señor Crawford ha presentado una denuncia. Dice que le robó $23 de su caja fuerte. Dice que se comprometió a casarse con él como pago de sus deudas y que rompió ese compromiso. El dinero era mío, dijo Eleanor con claridad. Lo gané dando clases en el seminario para damas de Boston. Mi padre lo cogió y se lo dio a Crawford. Yo recuperé lo que me pertenecía. Eso lo decidirá un juez, señora. Solo estamos aquí para llevarla de vuelta. El jefe Natanahush volvió a hablar, alzando la voz, y todo el campamento pareció inclinarse hacia adelante con él. Kell tradujo. Ahora es Apache. Vuestras leyes no la afectan. Si este Crawford quiere reclamarla, debe venir él mismo y enfrentarse a la justicia Apache. Debe demostrar su reclamación ante nuestro pueblo, no ante sus jueces blancos, que ya creen más en sus palabras que en las de ella. La mano del teniente se acercó a su pistola. Señor, tengo mis órdenes. No quiero problemas, pero debo cumplir. El jefe hizo un gesto brusco y de repente todos los guerreros del campamento tenían una flecha en el arco o un rifle en alto, todos apuntando a los 3 soldados. El teniente palideció y su mano se detuvo en medio del movimiento. Dice, tradujo Kell en voz baja, que han entrado en tierras apaches con exigencias, pero sin respeto. No han pedido permiso para estar aquí. No han ofrecido regalos ni tributos. Simplemente han tomado, como siempre hacen los hombres blancos. Pero no se llevarán a su hija. Si lo intentan, no saldrán vivos de este lugar. Pregunta si sus órdenes merecen la pena morir por ellas. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el viento y el nervioso zapateo de los caballos de los soldados. El Leonor sintió que Nashota le apretaba la falda con más fuerza. Sintió su propio corazón martilleando contra sus costillas. Era el momento en el que todo podía estallar en violencia, en el que la gente podía morir porque ella había elegido la libertad en lugar de la subyugación. Pero no se le echaría atrás, no desharía su elección, aunque pudiera. El teniente se humedeció los labios, con la mirada oscilando entre el rostro implacable del jefe Natanahush y las docenas de armas apuntando hacia él y sus hombres. Se aclaró la garganta. No tengo autoridad para negociar algo así. Tendría que hablar con mi oficial al mando. El jefe Natanahush asintió lentamente y Kelly tradujo su respuesta. Entonces irá a hablar con él. Le dirá lo que le he dicho. Le dirá que Eleanor Hartwell es ahora una mujer apache, hija del jefe Natanahush, y que cualquier reclamación sobre ella debe hacerse de acuerdo con la ley apache, no con la ley del hombre blanco. Si su jefe desea discutir este asunto, puede venir él mismo, con regalos y respeto, y hablaremos como hablan los líderes. Pero hoy no se la llevará. El teniente dudó, claramente debatiéndose entre sus órdenes y su muy razonable deseo de no morir. Finalmente, asintió secamente. Transmitiré su mensaje al coronel Bradshaw, pero señora, miró directamente a Eleanor. Si la retienen aquí contra su voluntad, si quiere irse con nosotros, podemos protegerla. Eleanor sintió que todas las miradas del campamento se volvían hacia ella. Era su momento de hablar, de alegar coacción, de volver al mundo de la ley y la justicia blancas, que quizá fueran injustas, pero al menos le resultaban familiares. En cambio, puso la mano sobre la cabeza de Nashota y dijo con claridad, «Estoy exactamente donde he elegido estar, teniente. El jefe Natanahush es mi padre por decisión suya y mía. Le pido que respete eso». El teniente la miró fijamente durante un largo momento, como si intentara conciliar el acento propio de Boston con el vestido de piel de ciervo
y la niña Apache a su lado. Finalmente, asintió con la cabeza. Se lo diré al coronel, pero esto no ha terminado, señora. El señor Crawford ofrece una recompensa sustancial por su regreso. Esa cantidad de dinero hace que los hombres sean persistentes. Entonces que venga él mismo, dijo Eleanor, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Que me mire a los ojos y reclame la propiedad de otro ser humano. Que le explique a mi padre, señaló al jefe Nathan Ahush, por qué cree que tiene derecho a comprar y vender personas. El teniente no tuvo nada que decir al respecto. Él y sus hombres retrocedieron lentamente hacia sus caballos, montaron bajo la atenta mirada de los guerreros apaches y se alejaron a un ritmo que rayaba en la huida. Eleanor los observó hasta que desaparecieron entre la maleza, y entonces sintió que le fallaban las rodillas. Se habría caído si Desba no hubiera aparecido a su lado para sostenerla. El jefe Nathan Ahush habló, y esta vez Eleanor entendió lo suficiente del apache como para captar lo esencial antes de que Kell tradujera. Lo has hecho bien, te has mantenido con honor, pero entiende que esto es solo el principio. Los soldados volverán y puede que traigan más hombres. Debemos estar preparados. Aún podría marcharme, dijo Eleanor en voz baja. Podría huir. Entonces no tendrían motivos para volver. La respuesta del jefe fue tajante, casi airada, y Kelly tradujo con énfasis. Ahora eres apache. Los apaches no huyen de las amenazas. Los apaches las afrontan y deciden si luchar o negociar desde una posición de fuerza. No huirás, te prepararás, y cuando regresen, te mantendrás firme como hoy, con la cabeza alta y tu padre a tu lado. Eleanor asintió, sin atreverse a hablar. Mientras el campamento se relajaba lentamente y la gente volvía a sus tareas diarias con energía nerviosa, el jefe Nathan Ahush le indicó a Eleanor que lo siguiera. La llevó lejos del campamento, hasta una pequeña elevación que ofrecía una vista del territorio circundante. Nashota lo seguía, por una vez en silencio, consciente de la importancia del momento. En la cima de la colina, el jefe se detuvo y contempló el paisaje infinito. Rocas rojas, matorrales y un cielo tan azul que dolía mirarlo. Habló en apache, lo suficientemente despacio como para que Eleanor pudiera entender algo, y Kell, que los había seguido, tradujo el resto. Mi hijo, el padre de Nashota, fue asesinado por soldados durante una patrulla rutinaria. Afirmaron que los había amenazado. Los testigos dijeron que estaba desarmado y que no hacía más que cabalgar por un territorio que hemos utilizado durante generaciones. Los soldados no recibieron ningún castigo. Nos dijeron que había sido un desafortunado malentendido. La voz del jefe era monótona, sin emoción, pero Eleanor podía oír la rabia que se escondía bajo ella. Mi esposa murió 2 inviernos después. El dolor la mató tan seguro como lo habría hecho una bala. Ahora solo me queda Nashota y la certeza de que mi pueblo está siendo empujado poco a poco a territorios cada vez más pequeños, donde se nos dice dónde podemos cazar y dónde no, vigilados por casacas azules que nos ven como animales a los que hay que controlar. Se volvió para mirar directamente a Eleanor. No te adopté solo porque salvaste a Nashota, aunque eso habría sido motivo suficiente. Te adopté porque en ese momento, cuando todos los demás se habían quedado paralizados por el miedo, tú me mostraste algo que no había visto en mucho tiempo. Alguien que actuaba puramente desde el corazón, sin calcular el coste o el beneficio. Alguien que vio a una niña necesitada y simplemente se movió para ayudarla. Esta es la antigua costumbre, la que seguía nuestro pueblo antes de los tratados, las reservas y los soldados. Esto es lo que quiero que aprenda Nashota. No el miedo y la amargura que nos han envenenado a tantos, sino la simple verdad de que el honor y el coraje existen independientemente del color de nuestra piel. Eleanor sintió lágrimas en sus mejillas y no se molestó en secárselas. No sé si soy digna de... Eres digna, la interrumpió el jefe, y la traducción de Kelly fue contundente. Lo demostraste en el fuego. Lo demuestras cada día trabajando duro para aprender nuestras costumbres. Lo demuestras ahora al quedarte cuando podrías huir. Pero también debo ser sincero contigo. El camino que tienes por delante no será fácil. Los soldados volverán.
Puede que Crawford venga en persona. Puede que llegue un momento en el que debas elegir entre tu seguridad y la de la tribu. No puedo prometerte que podré protegerte de todas las amenazas. Solo puedo prometerte que, mientras yo viva, serás mi hija y tendrás un hogar aquí. Es todo lo que necesito, susurró Eleanor. Es más de lo que he tenido en mucho tiempo. El jefe asintió, satisfecho, y luego dijo algo más que hizo sonreír ligeramente a Kelly mientras traducía. Bien, mañana Desba comenzarán a enseñarte a disparar. Si vienen hombres a por mi hija, espero que sea capaz de defenderse. Las mujeres apaches no se acobardan, luchan junto a sus hombres cuando es necesario. Tú también aprenderás esto. Eleanor pensó en cómo su padre le había enseñado a forzar cerraduras, en cómo siempre había dicho que una mujer nunca debía ser indefensa, que siempre debía tener habilidades que los demás no esperaran. El recuerdo le dolía, mezclado con amor y rabia a partes iguales, pero asintió. Aprenderé. Mientras regresaban al campamento, Nashora deslizó su mano en la de Eleanor y le dijo algo en apache. Kele, que lo oyó, se rió suavemente y tradujo. Dice que ella también te enseñará a disparar. Dice que su abuela le enseñó el invierno pasado y que solo se dio un tiro en el pie una vez. A pesar de todo, la amenaza del regreso de los soldados, la certeza de que había traído peligro a estas personas, la incertidumbre de lo que depararía el mañana. Eleanor se rió. La risa brotó de lo más profundo de su pecho, genuina e inesperada, y una vez que empezó, no pudo parar. Nashota también se rió, contagiada por su risa, e incluso el rostro severo del jefe se suavizó ligeramente. Esa noche, mientras Eleanor yacía en la tienda con Nashota, durmiendo plácidamente a su lado, pensó en las palabras del teniente. Esto no ha terminado. Tenía razón, por supuesto. Crawford era lo suficientemente vengativo como para seguir presionando, y el ejército podría decidir que ceder a las demandas de los apaches sentaba un precedente peligroso. Habría más enfrentamientos, más decisiones difíciles, tal vez incluso violencia. Pero Eleanor ya se había enfrentado al fuego una vez y había sobrevivido. Podría volver a hacerlo. Pasaron 5 días sin señales de soldados, pero el campamento seguía tenso, vigilante. Los exploradores salían 2 veces al día para vigilar los accesos, y Eleanor se dio cuenta de que ahora se colocaban centinelas por la noche, algo que, según le dijo Kell en voz baja, no se solía hacer. La tribu se estaba preparando para la posibilidad de un ataque, y era por su culpa. La culpa pesaba en el pecho de Eleanor, mezclándose con la gratitud y la determinación de una manera que la mantenía despierta por la noche. Fiel a su palabra, el jefe Natanahush hizo que Desba comenzara a enseñar a Eleanor a disparar. Empezaron con un arco, porque, como Desba explicó con gestos y sencillas palabras apaches, los arcos eran más silenciosos y no requerían munición, que era muy valiosa. Las manos quemadas de Eleanor se habían curado lo suficiente como para tensar la cuerda del arco, aunque los callos que le estaban saliendo contaban su propia historia sobre lo mucho que había cambiado su vida. Al principio era muy mala. Sus flechas volaban desviadas, se clavaban en la tierra y una vez casi le dieron a un perro que pasaba por allí. Pero Desba era paciente, ajustaba la postura de Eleanor, le enseñaba a respirar, a concentrarse en el blanco en lugar de en la flecha. Al tercer día, Eleanor era capaz de dar en el tronco de un árbol a 9 metros de distancia. Al quinto, podía dar en el blanco de forma consistente. Nashota observaba cada sesión de entrenamiento con gran atención, demostrando ocasionalmente sus propias habilidades con un arco de tamaño infantil que era alarmantemente preciso. La niña se había tomado muy en serio la enseñanza de Eleanor. Se colocaba a su lado, imitando las instrucciones de Desba con su voz aguda y clara, celebrando los éxitos de Eleanor y consolándola por sus fracasos con igual entusiasmo. Fue durante una de estas sesiones de entrenamiento, con el sol subiendo hacia el mediodía y el sudor goteando por la espalda de Eleanor, cuando el explorador llegó corriendo al campamento en un caballo espumoso, gritando palabras que hicieron que todos levantaran la cabeza. Kayleigh apareció junto a Eleanor casi inmediatamente. Se acercan jinetes, muchos, y un carro.
A Eleanor se le hizo un nudo en el estómago. ¿Cuántos son muchos? El explorador dice que 20 soldados, quizá más, y civiles. Vio al menos a 3 hombres vestidos de civil en el carro. Uno de ellos, Kell dudó. El explorador dice que uno llevaba un traje negro y un sombrero que lo identificaban como un hombre de negocios, no de la frontera. Crawford. Eleanor lo sabía en lo más profundo de su ser. Ha venido él mismo. Así parece. El jefe Nathan Ahush convoca un consejo. Deberías venir. El consejo se reunió rápidamente en el centro del campamento. Los guerreros de mayor confianza del jefe formaron un círculo con Eleanor de pie entre ellos. Incómoda, muy consciente de que era la única mujer presente, excepto Desba, que había reclamado su lugar junto al jefe, a pesar de la tradición. El jefe Nathan Ahush habló rápidamente y Kelly tradujo para Eleanor. 20 soldados y civiles. Es una demostración de fuerza destinada a intimidarnos. Exigirán la devolución de Eleanor y pueden amenazar con recurrir a la violencia si nos negamos. Debemos decidir ahora cómo responderemos. ¿Luchamos? ¿Negociamos? ¿Escondemos a Eleanor y negamos que esté aquí? Uno de los guerreros más ancianos habló con tono severo, señalando a Eleanor. Kell hizo un gesto de dolor, pero tradujo. Stands in Snow dice que debemos devolverla. Dice que es blanca, que no es realmente apache y que no vale la pena arriesgar la seguridad de la tribu por ella. Dice que el jefe Nathan Ahush actúa por emoción, no por sabiduría, al protegerla. Eleanor sintió que le ardía la cara de vergüenza, pero antes de que pudiera hablar, la voz del jefe Nathan Ahush resonó como un latigazo. Su respuesta fue feroz, e incluso los guerreros que habían estado asintiendo con Stands in Snow se estremecieron. Kelly tradujo con algo parecido al asombro. El jefe dice que Stands in Snow tiene razón en que Eleanor es blanca, pero se equivoca al decir que eso la hace menos apache. Le recuerda a Stands in Snow que él mismo era de otra tribu y fue adoptado por esta hace 20 inviernos, cuando su propio pueblo fue asesinado. Le pregunta si la adopción de Stands in Snow fue menos válida por venir de fuera. Dice que la sangre no hace a la familia, sino que la elección y el honor la hacen. Eleanor eligió salvar a Nashota cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. El jefe decidió adoptarla por ese valor. Estas decisiones se han tomado y no se pueden deshacer sin deshonra. Stands in Snow parecía arrepentido, pero no convencido. Otro guerrero habló, más joven, con un tono más mesurado. Kelly tradujo. Nightwind sugiere que negociemos. Dice que deberíamos exigir pruebas de la afirmación de Crawford. Si Crawford no puede demostrar que Eleanor es de su propiedad, entonces los soldados no tienen motivos para llevársela. Dice que los hombres blancos valoran sus leyes y que deberíamos usar esas leyes en su contra. El jefe Nathan Ahush asintió lentamente, considerando esto. Miró a Eleanor. ¿Puede este Crawford demostrar su afirmación? ¿Hay documentos que digan que le perteneces? Eleanor pensó frenéticamente. Mi padre firmó documentos en los que aceptaba que me casara con Crawford a cambio de la condonación de la deuda. Pero yo nunca firmé nada. Nunca me dieron a elegir. Y el dinero que cogí, no hay pruebas de que fuera suyo. Estaba en su caja fuerte, sí, pero originalmente era mi dinero. No tiene ningún recibo que demuestre que me pagó esa cantidad. Kelly tradujo y varios guerreros asintieron pensativos. El jefe Nathan Ahush volvió a hablar y la traducción de Kelly hizo que a Eleanor se le acelerara el corazón. Entonces exigiremos pruebas. Les diremos a los soldados que Eleanor está bajo la protección de los apaches y que no reconocemos la reclamación de Crawford sin las pruebas adecuadas según sus propias leyes de hombre blanco. Le obligaremos a admitir que compró a una mujer como si fuera ganado, o a presentar documentos que quizá no existan. En cualquier caso, utilizaremos su amor por la ley y el papel en su contra. Pero los soldados, dijo Desba, hablando por primera vez, con una voz que resonó en todo el círculo. No les importará la ley si tienen órdenes. Es posible que ataquen de todos modos. Entonces estaremos preparados para defendernos, dijo el jefe con sencillez. Pero primero lo intentaremos con palabras. Las palabras también tienen poder, y a veces logran lo que las flechas no pueden. Eleanor.
Se volvió directamente hacia ella. Estarás conmigo cuando lleguen. Te enfrentarás a este Crawford. Hablarás delante de los soldados. Le exigirás que demuestre su afirmación. ¿Puedes hacerlo? Eleanor tenía la boca seca, pero asintió. Sí. Incluso si eso significa volver a verlo, incluso si intenta avergonzarte o asustarte. Sí, dijo Eleanor con más firmeza. Ya no soy la misma mujer que huyó de él. Ya no tengo miedo. Eso era en gran parte una mentira. Estaba aterrorizada. Pero también era en parte cierto. Se había enfrentado al fuego. Había aprendido a disparar. Ya se había enfrentado a los soldados una vez. Podía hacerlo. El consejo se dispersó con un plan. Los guerreros se posicionarían estratégicamente alrededor del campamento, ocultos pero preparados. Las mujeres y los niños se quedarían en las tiendas, fuera de la línea de fuego si comenzaba el tiroteo. El jefe Natanahush, Eleanor, Kale y un puñado de guerreros veteranos se reunirían con los soldados en el límite del campamento. Y lo que sucediera a continuación determinaría no solo el destino de Eleanor, sino posiblemente el futuro de toda la tribu. Mientras Eleanor esperaba la llegada de los jinetes, Nashota apareció a su lado y le puso algo en la mano. Eleanor bajó la vista y vio un pequeño caballo tallado, pulido por el uso, claramente una posesión muy preciada. Para los valientes, dijo Nashota en un inglés entrecortado, nuevas palabras que había aprendido de Eleanor. Tú valiente, como caballo, fuerte. Leonor se agachó hasta la altura de la niña, conteniendo las lágrimas. Gracias, pequeña, lo guardaré en un lugar seguro. ¿Volverás? Preguntó Nashota con ojos preocupados. ¿Después de que vengan los hombres malos? Volveré, prometió Eleanor, rezando para que no fuera una mentira. No voy a ir a ninguna parte. Desde el borde del campamento se oyó un grito. Los jinetes habían llegado. Eleanor se puso de pie, se guardó el caballo tallado en el bolsillo de su vestido de piel de ciervo y fue a enfrentarse a su pasado. Los soldados formaron un semicírculo irregular en el borde del campamento, con los rifles preparados pero sin apuntar, mientras 3 hombres desmontaban del carro. Eleanor reconoció a Silas Crawford inmediatamente, incluso desde la distancia. Era un hombre corpulento, casi obeso, de mediana edad, con el pelo castaño ralo y unos ojos pequeños que siempre le habían recordado a los de un cerdo. Llevaba su traje de negocios, de lana negra a pesar del calor, y se comportaba con la aire de importancia de alguien que creía que el dinero lo hacía superior a todos los que lo rodeaban. Los otros 2 hombres eran desconocidos. Uno era un tipo delgado y de aspecto nervioso, con gafas y una cartera de cuero. Eleanor supuso que era un abogado. El otro era mayor, curtido, con la mirada dura de alguien que había pasado años en la frontera. Quizás un cazarrecompensas o un rastreador. Al frente de los soldados iba un oficial diferente al de antes. Debía de ser el coronel Bradshaw. Tendría unos 50 años, con el pelo gris acero y el rostro tallado en granito. Desmontó con precisión militar y se dirigió a grandes zancadas hacia el jefe Natanahush. Jefe, dijo Bradshaw, con voz que resonó por todo el campamento. Soy el coronel Marcus Bradshaw, comandante de Fort Marcy. Hemos venido por Eleanor Hartwell. Tengo entendido que usted afirma que está bajo su protección. El jefe Natanahush permaneció impasible y Kelly tradujo su respuesta. No está bajo mi protección. Es mi hija. Es diferente. A un invitado se le protege. A un familiar se le pertenece. La expresión de Bradshaw se tensó. Con todo respeto, jefe, la señorita Hartwell es ciudadana de los Estados Unidos. Se le busca por robo y incumplimiento de contrato. Tenemos la obligación legal de llevarla de vuelta para que se enfrente a los cargos. Enséñeme esa obligación legal, dijo el jefe a través de Kelly. Enséñeme el papel que dice que un hombre puede poseer a una mujer. Enséñeme la ley que permite a los padres vender a sus hijas como si fueran caballos. Enséñeme pruebas de que es culpable del robo que usted afirma. Bradshaw hizo un gesto a Crawford que se adelantó con un entusiasmo mal disimulado. Cuando sus ojos encontraron a Eleanor de pie junto al jefe, su expresión se torció en algo desagradable. Ahí está, exclamó Crawford con voz aguda e indignada.
Eleanor Hartwell, mi novia contratada, que robó $23 de mi caja fuerte y huyó de sus obligaciones legales. Tengo los contratos aquí mismo. Hizo un gesto a su abogado que abrió la cartera y sacó varios documentos doblados. Eleanor se obligó a dar un paso adelante, a mirar a Crawford a los ojos sin pestañear. Ese dinero era mío. Mi padre no tenía derecho a dártelo y tú no tenías derecho a quedártelo. Y yo nunca acepté casarme contigo. Me vendieron como si fuera una propiedad sin mi consentimiento. Tu padre firmó, comenzó Crawford, pero Eleanor lo interrumpió. Mi padre firmó. Yo no. Tenía 17 años cuando él hizo ese acuerdo. Ahora tengo 23. Durante 6 años has tenido ese contrato sobre mi cabeza, amenazando con hacerlo cumplir cada vez que mi padre se atrasaba en los pagos. Finalmente me harté. Recuperé lo que era mío y me fui. Robaste de mi caja fuerte. El rostro de Crawford se enrojeció. Entraste en mi tienda como una delincuente común. Recuperé mi propio salario, que tú habías guardado bajo llave. Dejé una nota explicando exactamente lo que había cogido y por qué. Si quieres denunciarlo como robo, entonces debes admitir que tenías en tu poder dinero que no te pertenecía. El abogado dio un paso al frente, con la clara intención de calmar la situación. Coronel Bradshaw, tenemos documentación que demuestra que la señorita Hartwell se comprometió a casarse con el señor Crawford. El contrato estipula que ella trabajaría en su tienda y compartiría su hogar hasta que la deuda fuera saldada. Ella violó ese contrato. Nunca lo firmé, repitió Eleanor con voz firme. No puede obligarme a cumplir un acuerdo que nunca hice. E incluso si mi padre tuviera derecho a hacer tal acuerdo, cosa que ningún padre debería hacer, ahora he sido adoptada legalmente por el jefe Nathan Ahush. Mis obligaciones con mi familia anterior han terminado. Ahora tengo una nueva familia. Eso es absurdo, espetó Crawford. No puede simplemente. Ella es blanca. No puede adoptar a una mujer blanca en su tribu salvaje y esperar. El jefe Nathan Ahush se movió tan rápido que Eleanor apenas lo vio. En un momento estaba quieto y al siguiente, su mano agarraba el mango de su cuchillo, con el cuerpo tensado y a punto de estallar en violencia. Cuando habló, su voz era suave e infinitamente más peligrosa que los gritos de Crawford. La traducción de Kill fue igualmente tranquila. No volverás a usar esa palabra. No aquí. No sobre mi pueblo. Si lo haces, ni la ley ni los soldados te salvarán de lo que te haré. Crawford dio un paso atrás, con el rostro pálido. El coronel Bradshaw se interpuso entre ellos, con una mano levantada. Jefe, comprendo su ira, pero las amenazas no ayudarán en esta situación. No es una amenaza, tradujo Kelly. Es una promesa. Bradshaw se volvió hacia Eleanor. Señorita Hartwell, necesito preguntarle directamente, ¿está aquí por voluntad propia? Si quiere irse con nosotros, para enfrentarse a un juicio en un tribunal adecuado, podemos garantizarle una audiencia justa. Eleanor miró al coronel, a la cara roja de Crawford, a los soldados que no la miraban a los ojos, al abogado que ya estaba revolviendo papeles como si su respuesta no importara. Luego miró al jefe Nathan Ahush, a Desba, que se erguía junto a las otras mujeres, a Nashota, que se asomaba detrás de la falda de su abuela, a los guerreros que se habían colocado para defenderla, aunque algunos de ellos pensaban que no se lo merecía. Estoy exactamente donde he elegido estar, dijo Eleanor con claridad. El jefe Nathan Ahush es mi padre. Esta tribu es mi familia. No me iré con ustedes y no me someteré a la reclamación del señor Crawford. Si quiere llevar esto por la vía legal, que presente su caso ante un juez que examine realmente las pruebas en lugar de aceptar su palabra sin cuestionarla. No hay pruebas que examinar, gritó Crawford. Ella me robó el dinero. Tengo testigos que la vieron salir de mi tienda esa noche. Tienes testigos que me vieron salir, corrigió Eleanor. ¿Alguno de ellos testifica que me vio coger el dinero? No, porque lo cogí a medianoche cuando tu tienda estaba cerrada y con llave. La única prueba de lo que cogí es mi palabra contra la tuya. Y tu única prueba de que el dinero era tuyo para empezar es... ¿Qué?
¿Un registro que muestra que pusiste $23 en tu caja fuerte? Puedo testificar que $23 era exactamente lo que había ganado y aún no me habían pagado por 6 meses de enseñanza. El abogado frunció el ceño y revisó sus papeles con mayor urgencia. El rostro de Crawford había pasado de rojo a morado. «Está mintiendo. Es una ladrona y una incumplidora de contratos y debe enfrentarse a la justicia». «¿Qué justicia?», replicó Eleanor. «La justicia que permite a los hombres comprar mujeres. La justicia que convierte a las hijas en propiedad que se puede vender para pagar las deudas de sus padres. Eso no es justicia, señor Crawford. Eso es propiedad. Y yo no voy a ser propiedad de nadie». El coronel Bradshaw miró a Eleanor y a Crawford con expresión pensativa. Finalmente, se volvió hacia sus hombres. «Retírense. Bajen los rifles». «Coronel, no puede», comenzó Crawford, pero Bradshaw lo interrumpió con un gesto brusco. «Señor Crawford, por lo que estoy oyendo, su caso no es tan claro como usted lo ha presentado. La señorita Hartwell tiene razón en lo que respecta al contrato. Si ella no lo firmó, su validez es cuestionable. Y el cargo de robo depende totalmente de si ese dinero era legalmente suyo o de ella. Eso es un asunto para un tribunal civil, no para una intervención militar». «Pero ella está aquí», exclamó Crawford señalando a Eleanor con un gesto exagerado. «Aquí mismo. Arresten a esta mujer y dejen que un juez lo resuelva». «Está bajo la protección de un jefe apache en territorio apache», dijo Bradshaw con tono seco. «No voy a iniciar una guerra por una disputa contractual y una acusación de robo que asciende a $23. Si quiere seguir adelante con esto, señor Crawford, tendrá que hacerlo a través de los canales legales adecuados. Presente su caso ante un juez territorial. Si el juez emite una orden, discutiremos cómo proceder. Pero ahora mismo no tengo motivos suficientes para sacar por la fuerza a la señorita Hartwell de su familia adoptiva». Crawford parecía a punto de sufrir un infarto. «¿Va a dejarla aquí? ¿Con estos salvajes?». Todos los guerreros apaches se tensaron al oír esas palabras. Bradshaw miró a Crawford con disgusto. «Voy a cumplir la ley, señor Crawford, que usted parece creer que solo se aplica cuando le beneficia. Ahora vuelva a su carro antes de empezar una pelea de la que no podrá salir indemne». «Esto no ha terminado», gruñó Crawford, señalando a Eleanor. «¿Crees que podrás esconderte aquí para siempre? ¿Crees que esta gente te protegerá cuando el ejército vuelva con las órdenes correspondientes? Te engañas a ti misma». «Quizá», dijo Eleanor en voz baja, «pero al menos aquí soy libre». «¿Puede decir lo mismo, señor Crawford? ¿Es usted libre o está atrapado por su propia amargura y codicia?». Crawford no supo qué responder. Dio media vuelta y regresó al carro, con el abogado siguiéndole los pasos. El cazarrecompensas, si es que eso era lo que era, miró a Eleanor con detenimiento antes de seguirlo, y algo en su expresión la hizo estremecerse. El coronel Bradshaw se quedó atrás un momento. Miró al jefe Nathanahush e inclinó la cabeza respetuosamente. «Jefe, no puedo prometer que otros oficiales no tengan una opinión diferente sobre esta situación, y si un juez emite una orden, no tendré más remedio que ejecutarla. Pero por ahora, me basta con saber que la señorita Hartwell está aquí por voluntad propia. Espero que eso sea suficiente para evitar más problemas». El jefe Nathanahush asintió una vez y Kelly tradujo su respuesta. «El coronel ha demostrado hoy sabiduría y honor. Lo recordaremos. Si vuelven a surgir problemas, recordaremos que no fue por decisión suya». Bradshaw montó en su caballo y se llevó a sus hombres, seguidos por la carreta con Crawford mirando con ira a Eleanor hasta que desaparecieron de su vista. Eleanor permaneció allí de pie mucho tiempo después de que se hubieran ido, temblando por la reacción, hasta que Nashota se soltó de Desba y corrió hacia ella, rodeándole la cintura con sus pequeños brazos. «Quédate», dijo la niña en inglés. «Quédate conmigo». «Sí», susurró Eleanor, dejando finalmente que sus piernas se doblaran mientras se hundía de rodillas y abrazaba a Nashota. «Me quedaré contigo». Pero sabía que las palabras de despedida de Crawford eran ciertas. Esto no había terminado, y la frágil paz que se había conseguido hoy no duraría para siempre.
Pasaron 3 meses y la tormenta amenazada nunca se materializó. Eleanor se enteró más tarde, a través de un comerciante que pasó por las tierras apaches con noticias de socorro, de que Crawford había presentado su caso ante un juez territorial. Pero el juez, tras examinar los contratos y escuchar los testimonios sobre las circunstancias, había dictaminado que la adopción de Eleanor por la tribu apache complicaba las cuestiones de jurisdicción. Sin la firma de Eleanor en los contratos, y dada la naturaleza cuestionable de utilizar a una hija para saldar deudas de juego, el juez se negó a emitir una orden judicial. Al parecer, Crawford había montado una escena en la sala del tribunal y había sido multado por desacato. El comerciante también mencionó que la reputación de Crawford se había visto considerablemente afectada después de que se corriera la voz sobre sus intentos de recuperar por la fuerza a una mujer que había sido adoptada por un jefe apache. La frontera podía ser dura, pero incluso allí había límites que los hombres no cruzaban sin consecuencias. Crawford había cruzado varios y la opinión pública se había vuelto en su contra. Eleanor no se sentía tanto reivindicada como aliviada. Había encontrado aquí algo que nunca había tenido en Boston, una verdadera familia, elegida en lugar de heredada. Desba la trataba como a la hija que había perdido. El jefe Nathan Ahush le enseñaba las mismas lecciones que habría enseñado a sus propios hijos, sobre el honor, la fuerza y las responsabilidades que conllevaba ser apache. Nashota se había convertido en su sombra constante, charlando en una mezcla de apache e inglés, enseñándole a Eleanor su idioma a cambio de aprender el de Eleanor. La tribu la había aceptado, no de golpe, no sin resistencia, sino gradualmente, ganándose su confianza con trabajo y respeto y simplemente acudiendo cada día dispuesta a aprender. Incluso Stanton Snow, que había querido entregarla a Crawford, la había aceptado a regañadientes después de que ella hubiera rastreado y cazado con éxito un alce durante una expedición de caza. Proporcionar carne a la tribu tenía su propia forma de comunicación, que trascendía el idioma y la cultura. Ahora, al acercarse el invierno y mientras el campamento se preparaba para trasladarse a altitudes más bajas, Eleanor se encontraba en la misma colina donde el jefe Nathan Ahush la había llevado meses atrás. El jefe estaba a su lado, con Nashota entre ellos, y contemplaban la puesta de sol sobre la tierra que se había convertido en su hogar. «Has aprendido bien», dijo el jefe en apache, y Eleanor lo entendió sin necesidad de que Kelly lo tradujera. Sus habilidades lingüísticas habían mejorado drásticamente por la necesidad diaria. «Tuve buenos maestros», respondió Eleanor en el mismo idioma, con un acento aún terrible, pero con un significado claro. «Tomaste una decisión», dijo el jefe, «quedarte, aprender, convertirte en apache. No todo el mundo habría tenido ese valor». Eleanor pensó en aquella noche en Boston, en la que había forzado la cerradura de la caja fuerte de Crawford, en cómo se había encontrado en esa encrucijada sin saber a dónde ir, en cómo había oído los gritos de Nashota y había corrido hacia el fuego en lugar de huir de él. Todas las decisiones la habían llevado hasta allí, hasta ese momento, hasta esa familia. «Estaba huyendo», admitió Eleanor. «Cuando vine al oeste, solo huía, pero entonces encontré algo por lo que merecía la pena correr». El jefe asintió, satisfecho. «Eso es sabiduría, comprender la diferencia entre huir y elegir un nuevo camino». Nashota tiró del vestido de Eleanor y señaló al cielo, donde estaban apareciendo las primeras estrellas. «Cuenta historia», exigió en inglés. «Cuenta sobre fuego». Eleanor sonrió y levantó a la niña en brazos, sintiendo su peso sólido, su confianza. «¿Otra vez? Te he contado esa historia 100 veces». «Cuéntala 100 más», insistió Nashota, y tanto Eleanor como el jefe se rieron. Así que Eleanor la contó de nuevo, en una mezcla de apache e inglés, sobre el fuego y el rescate, y lo asustada que había estado y lo valiente que había sido Nashota. El jefe también escuchó, como siempre hacía, a pesar de que la había oído tantas veces. Porque en realidad no se trataba de la historia, sino de cómo se contaba, del vínculo que se había formado entre ellos a través de la experiencia compartida y la conexión elegida. Cuando cayó la noche y regresaron juntos al campamento, Eleanor se dio cuenta de algo.
Había pasado años en Boston sintiéndose prisionera, primero de las deudas de su padre y luego de los contratos de Crawford. Pero aquí, adoptada por una tribu apache al borde de una frontera cambiante, había encontrado la libertad. No la libertad de hacer lo que quisiera, sino la libertad de elegir sus obligaciones, su familia, su camino a seguir. No era la vida que había imaginado para sí misma. No era segura, ni cierta, ni fácil. Pero era suya, ganada y elegida, y eso lo cambiaba todo. Mañana levantarían el campamento y comenzarían el viaje hacia las tierras de invierno. Habría desafíos por delante, siempre los había, pero Eleanor los afrontaría como había aprendido a afrontar todo aquí, con valentía, con su familia a su lado y con la certeza de que a veces la mejor manera de encontrarse a uno mismo es correr directamente hacia el fuego en lugar de huir de él. Suscríbete al canal si esta historia te ha emocionado. Deja un comentario diciéndome desde dónde la estás viendo. Me encanta conectar con gente de todos los rincones del mundo. Y si crees en las segundas oportunidades, en la redención y en las familias que elegimos en lugar de las que heredamos, dale a este video un me gusta. Tu apoyo lo es todo para mí y me ayuda a seguir dando vida a estas historias. Gracias por estar aquí.